¿Cómo están, querida comunidad de Gemplan? Les doy la bienvenida a esta nueva sección del canal llamada Conociendo a un Científico, la cual tendrá como objetivo de inspirar a jóvenes que deseen entrar al campo de la investigación y tener más claridad de cómo es ser un científico. De antemano, les quiero agradecer a toda la comunidad que nos sigue a través de Gemplan y por todas nuestras redes sociales. Y también los invito a los nuevos integrantes que se vayan sumando a que no olviden seguirnos en nuestro Facebook, Instagram, LinkedIn y en este canal de YouTube, donde seguiremos trayendo más científicos. En esta ocasión tendremos a la gran científica, la doctora Claudia Segovia. Muchas gracias por participar y en unos momentos más la presentaremos. Además, estaré yo, su servidora Sofía Santana, la cual formo parte de la pasantía de Gemplan de John Science de divulgación científica y además soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología. Y bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a la doctora María Claudia Segovia. Mucho gusto. De nuevo, le agradezco mucho por aceptar la invitación y formar parte de esta nueva sección del canal. La doctora Claudia es egresada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de la carrera de Biología, además de que posee una maestría y un doctorado en la misma rama, estudiando en las universidades de Ohio y Florida respectivamente. También es una gran científica destacada que ha publicado artículos científicos y ha participado en varias líneas de investigación, como las relaciones filogenéticas, evolución, biogeografía de género Polylepis, ecología tropical y actualmente es docente e investigadora en la Universidad de las Fuerzas Armadas SPEP. Además, es cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, teniendo un gran impacto en Ecuador. Y bueno, iniciemos con la entrevista, donde primero será una ronda de preguntas desde su expertise para conocer más sobre cómo es un científico y su experiencia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Realmente es un gusto compartir el día de hoy contigo y muchas gracias. Me siento muy honrada de que me hayan tomado en cuenta y que represente a mi país de Ecuador y ojalá tengan y podamos llegar a muchísimos más científicos y científicas en toda Latinoamérica. Claro que sí. Ahora empecemos con la primera pregunta, que es, ¿usted se considera una científica? Sí, es interesante la pregunta que me haces porque muchas veces no nos sentimos científicas. Y esto te comento porque durante mi carrera nunca realmente me pregunté si era una científica. Realmente me empecé a cuestionar acerca de eso cuando empezamos a organizar la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, ¿no? Entonces, realmente en mi doctorado es un poco como que me di cuenta qué es lo que estaba haciendo, que me estaba dedicando realmente a ciencia y ahí un poco es como que me empoderé de esa situación porque realmente antes no lo consideraba como el hacer ciencia, ¿no? Y que me consideraba yo como una científica. Y eso creo que es muy, muy importante, el asumir ese rol, porque también eso te ayuda a darte cuenta de algunas cosas que son diferentes en el mundo de la ciencia frente a otras áreas de trabajo o de investigación. Uh-huh. Perfecto. Y para usted, entonces, ¿qué significa ser un científico? Para mí, ser un científico es ser una persona que genera conocimiento. Y para eso, ¿qué implica? Implica que sigas un proceso de análisis de resultados y de datos. Aunque lo volvemos a decir, es como seguir ese famoso método científico, ¿verdad? Pero básicamente es una persona que busca respuestas a preguntas, ¿sí? Y eso muchas veces implica que esas respuestas generan muchísimo más preguntas y por eso puedes pasarte años contestando miles de preguntas que surgen, ¿sí? Pero para concentrar y un poco resumir, es una persona que genera conocimiento. Sí, es muy importante. Cuénteme, ¿qué le motivó finalmente a realizar esta labor que hace hoy en día y cómo lo logró? Bueno, en relación a tu pregunta me gustaría dividirlo en dos partes, ¿no? Yo creo que cuando nosotros empezamos a hacer investigación de manera general, tú buscas un área que te gusta y si la encuentras, ¿no? Te dedicas mucho tiempo a ella. Entonces yo últimamente, en los últimos
no tanto últimamente, básicamente en los últimos 15 años, me he dedicado a trabajar con bosques andinos, principalmente de este género Polylepis, que son unos bosques que crecen en la parte superior de los Andes, o sea, es lo que se considera en otros países del mundo como esta línea de bosque o tree line, o sea, son los bosques que crecen más alto en los Andes. Entonces, de entender un poco cómo se forman, cuántas especies. Actualmente estamos tratando de entender un poco cuál va a ser el impacto en estos bosques. Entonces, esa es una de las líneas que también es interesante porque me ha ayudado a entender también cómo debes abrirte a otras líneas de investigación. Obviamente lo mío es genética, es genética evolutiva de estos bosques, pero obviamente si nosotros queremos conservar este tipo de bosques, tienes que también trabajar con comunidades, tienes que entender un poco del ciclo del agua. O sea, hay muchas cosas que implican ese bosque, ¿no? Pero al mismo tiempo, no puedes separar la parte científica y la parte de tu experticia en el área científica con la otra parte que es tu parte personal. Yo soy mujer, soy mamá, soy latinoamericana como muchas de las personas que nos están viendo. Y de pronto cuando tuve la oportunidad de salir, me empecé a dar cuenta de algunos detalles que cuando vivía en mi país no me había dado cuenta. Especialmente cuando fui a hacer mi doctorado como mamá. Entonces me empecé a dar cuenta que no era tan fácil con 2 niños, que no había guarderías, o si había guarderías eran muy costosas, que yo tenía que salir corriendo de mis clases porque tenía que ir a recoger a los pequeños de las guarderías o de las escuelas. Entonces, el ser mamá y estudiante de doctorado, te empiezas a dar cuenta que empiezas a enfrentar otros desafíos. Y si eres mujer y latinoamericana, otros desafíos, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a conversar con otras mujeres cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Florida, que sentíamos esos mismos desafíos y formamos un pequeño grupo que se llamaba PhD Moms. Entonces, básicamente nos apoyábamos un poco en 2 áreas importantes. Una red de soporte, porque a veces si hacer un doctorado solo es duro, con familia es más complejo, ¿verdad? Pero también un poco ayudarnos a esta red de soporte de cuidado. Cuídame a mis pequeños 2 horas, necesito hacer un experimento, necesito irme a la biblioteca, ¿sí? Y con ese ánimo regresé yo a Ecuador y me di cuenta que aquí pasamos exactamente lo mismo y que puede que pase en muchos de nuestros países latinoamericanos. Y esa inquietud generó que me reúna con otro grupo de mujeres y formemos la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, que básicamente se centra en eso, ¿no? Es una red de soporte, de apoyo y también una red de visibilizar a las mujeres en ciencia. Porque nosotros en la red estamos convencidas que no puede ser algo que no ves. Entonces, si no vemos astronautas, si no vemos biotecnólogas, si no vemos ingenieras mecánicas, una niña jamás va a ni siquiera pensar en eso. Entonces, son 2 áreas que he logrado compatibilizar, son 2 áreas que me llenan mucho, ¿no? Y eso creo que es importante porque no siempre encuentras esas áreas que se complementan. Y eso ha sido un proceso muy interesante y un proceso que a mí al menos me ha llenado mucho en mi vida, tanto profesional como en mi vida personal, porque he logrado conocer gente en ambos ámbitos sumamente interesante. Sí, justamente es bastante difícil ser una mujer científica, no es tan reconocido como en otras áreas, entonces sí, la verdad admiro mucho su labor y todo lo que ha logrado. Pero bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Tuvo o tiene a alguien o algo que la haya influenciado en su niñez a querer ser científica, a querer dedicarse a lo que es hoy en día? Bueno, creo que como todo niño y niña era muy curiosa, ¿no?
Y algo que probablemente marcó mucho es que desde muy pequeña tuve libros a mi alrededor. Entonces, en mi casa habían muchos libros y me gustaba mucho leer. Entonces, creo que eso también es importante porque te abre tu imaginación mucho más allá. Puedes vivir otras cosas a través de los libros. Y adicionalmente a eso, tuve la posibilidad, como muchos niños y niñas en nuestros países, de estar en contacto con la naturaleza. Nuestros países tienen una biodiversidad y una naturaleza hermosísima y relativamente cerca, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos componentes, el tener la posibilidad de leer y abrirme a conocimiento, que obviamente le agradezco muchísimo a mi familia, y también esa posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, fue lo que poco a poco me fue encaminando a esta carrera científica. No quisiera dejar de lado también algo que es sumamente importante, la presencia y el rol de los profesores. Creo que los profesores son sumamente importantes en el punto de que te pueden cerrar puertas y te pueden abrir puertas. Y en mi caso, las profesoras de ciencias naturales que tuve marcaron. Y aquí estoy, ¿no? Tuve la suerte de tener esa profesora de ciencias naturales que te hacía ver la naturaleza de diferente manera, que te hacía hacer experimentos, ¿verdad? Y eso me animó un poco a seguir esta carrera que es maravillosa. Sí, completamente. ¿Hubo alguna en especial que haya dicho, wow, esta maestra fue la que me marcó en este punto y desde ahí fue, quiero hacer ciencia, quiero hacer esto? Bueno, creo que han habido varias personas a lo largo de mi carrera, ¿no? Y eso a veces uno no se da cuenta, sino a veces te paras y empiezas a ver quiénes son esas personas. Me acuerdo claramente de mi profesora de ciencias naturales, de apenas cuando entré aquí en Ecuador nosotros hablamos la escuela secundaria, ¿no? Era muy buena y muy apasionada con las ciencias naturales. Cuando ya estaba a punto de terminar mi bachillerato, es decir, ya empezar a escoger esa carrera profesional, tuve la suerte de tener una profesora de biología bióloga, porque en mi país usualmente en los últimos años del bachillerato la biología se la daba con una tendencia más humana, ¿no? Más hacia la medicina. Pero justamente en el último año tuve otra perspectiva completamente diferente. Entonces, lo que inicialmente en los años anteriores de mi bachillerato yo me estaba encaminando hacia medicina, de pronto llegué un día con, voy a seguir biología, ¿no? Y ahí viene un poco ese impacto de esa profesora, ¿no? O sea, de pronto te dice, la biología es mucho más amplia que solo la parte humana. Después tuve en mi pregrado 1 o 2 profesores que también marcaron. El profesor que me ayudó a hacer mi tesis de pregrado, él marcó mucho en tratar de ser mucho más multidisciplinaria. Entonces, a pesar de que él trabajaba mucho en el área molecular, pero él decía, es importante saber un poco de ecología, es importante unir áreas, y él un poco me guió hacia donde estoy haciendo o donde hice mi especialización. Igual una colega que recién llegaba de Estados Unidos, mientras yo estaba tratando de ver hacia dónde dirigía mi carrera. Y después en mi doctorado, igual mis tutores de maestría y de doctorado también marcaron y un poco han ido guiando, y tuve la suerte de que no solamente sean grandes científicos, sino también buenos tutores, ¿no? Y buenas personas, que creo que también eso es importante, ¿no? Entonces ha habido varias personas, como respondiendo a tu pregunta, que han ido marcando ese proceso. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, somos personas muy sociables como tal, entonces somos parte de las personas que conocemos. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el mayor reto o cuál cree que haya sido el mayor reto que ha presentado a lo largo de su carrera como una científica?
Bueno, creo que a lo largo de tu carrera científica tienes que enfrentar todo el tiempo retos. Em, y los dividiría nuevamente en dos aspectos, el aspecto tal vez personal y el aspecto en sí científico. En el aspecto personal, probablemente lo que te diría es el hacer mi doctorado con mis dos hijos. A pesar de que fue un esfuerzo familiar, mi esposo también estaba haciendo el doctorado, pero fue un desafío bastante grande. Lo logramos, los cuatro, pero sí, había veces en que veíamos lejos la luz en el túnel, ¿no? Porque obviamente dos estudiantes de doctorado con dos hijos al mismo tiempo, a veces sí se convertía en un desafío bastante grande, pero lo logramos y nos sentimos como familia muy orgullosos de haberlo hecho, porque igual no es muy común, ¿no? Este evento. Ese yo te diría como el desafío más grande que logramos superar desde este aspecto personal. Desde el aspecto científico, yo te lo diría desde un aspecto un poco más general. Y creo que lo vivimos muchísimos de los científicos que trabajamos en ciencia en Latinoamérica. Hacer ciencia en Latinoamérica es un verdadero desafío. No tenemos suficientes fondos, no tenemos la infraestructura adecuada. Culturalmente no se le da la importancia a la ciencia y tecnología como debería ser. Entonces eso hace que hacer ciencia es un desafío, ¿no? Entonces, como muchos de ustedes saben también, los costos de reactivos, los costos de materiales, justamente por la oferta y la demanda que no es tan grande como en países más desarrollados, entonces los costos suben, ¿sí? Los procesos burocráticos, hay muchos parámetros, entonces yo te diría que desde el aspecto científico el desafío más grande es hacer ciencia y hacer ciencia de buen nivel, ¿no? Entonces ese es un desafío diario, yo incluso hablo de que es una rebeldía contra la estructura de nuestros países, el hacer ciencia. Sí, claro que sí. Más que nada porque en Latinoamérica está como muy mal el hacer ciencia, muy mal apoyado. Pero usted que ha tenido la oportunidad de hacer ciencia en otro país, ¿cómo ve la diferencia o qué es lo más diferente, lo más marcado en esos dos países que ha estado usted? Bueno, hay algunos aspectos, pero tal vez centrándome en dos o tres más importantes. Primero, el rol que cumple el científico en la sociedad. O sea, el científico es, la credibilidad del científico es más alta. También el sueldo, la categoría que tiene es mejor, entonces eso también hace que el ser científico o el hacer ciencia sea bien visto en el ámbito de la sociedad, ¿no? Porque es otro aspecto que debemos tomar en cuenta, o sea, es su sueldo, su salario, está bien recompensado si tú trabajas siguiendo los lineamientos, las universidades y la infraestructura también es mejor. Y también los fondos de investigación que da el gobierno. Entonces hay una inversión fuerte en ciencia y tecnología porque desde la perspectiva política se ve como una inversión, no como muchas veces se ve en nuestros países como un gasto. Entonces yo creo que esos parámetros son importantes, o sea, cómo se ve desde la perspectiva de la sociedad a un científico o una científica, la credibilidad, su posición o estatus en la sociedad, y también la importancia o el rol desde la perspectiva del Estado a la ciencia y tecnología, donde se ve como una inversión. Esos parámetros yo creo que son importantes y son una gran diferencia que se ven en lo que te decía anteriormente, infraestructura de los laboratorios, el salario de los investigadores, la obtención de insumos
equipos, ¿verdad? Entonces, es un poco la perspectiva, el cambio de switch que debemos hacer para pensar que ciencia y tecnología es una inversión, obviamente a mediano y largo plazo, pero es una inversión hacia el desarrollo de nuestros países. Entonces, como es un poco difícil hacer ciencia aquí en Latinoamérica, ¿usted cree que es importante saber otros idiomas para abrirnos paso a otros países? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Cuando yo converso con mis estudiantes, siempre les digo que especialmente en nuestras áreas, ¿verdad? En las áreas científicas, en las áreas tecnológicas, hemos visto que avanzan con una velocidad impresionante, ¿verdad? Entonces, si tú quieres estar actualizado, tienes que saber el idioma en el cual se está produciendo. Entonces, actualmente la producción científica se da en su mayoría en inglés. Entonces, si tú quieres estar actualizado, tienes que conocer ese idioma. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos que ese libro que acaba de salir en el 2021 salga en nuestro idioma, salga en el castellano, probablemente tenemos que esperar 5 a 10 años a que sea traducido. Y para el momento que ya te llega en español, ya está completamente desactualizado muchos de los temas. Entonces, de ahí que es tan importante que tú sepas otro idioma. Si sabes más, muchísimo mejor. Además, debemos tomar en cuenta que en nuestros países hay muchas becas, ¿no? Hay muchas oportunidades también para seminarios, para talleres, pero uno de los objetivos, mejor dicho, hay muchas pasantías, hay muchos cursos en el extranjero. Pero uno de los puntos importantes, uno de los requisitos importantes es de que tú sepas otro idioma, y principalmente el inglés. Entonces, si tú tienes un buen inglés, tanto escrito como hablado, está ahí la posibilidad. Entonces, hay muchísimas posibilidades y yo sí en eso les invito a que inviertan, porque es una inversión en su futuro, en aprender un nuevo idioma, en este caso, el inglés. ¿Sí? Y yo siempre les digo que si a mis estudiantes que si la ciencia sería en alemán o sería en japonés, nos tocaría, ¿no? Por el momento, en los últimos años ha sido el inglés, entonces tienes que dominar el inglés. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta sería, ¿el miedo es un limitante o un potenciador? ¿Usted qué cree? Ya que todo esto es muy, da miedo lo desconocido, da miedo salir a otras partes del mundo, a aprender nuevas cosas, da miedo. Entonces, ¿usted qué opina? Todo depende tú cómo manejes el miedo. Todos tenemos miedo, ¿sí? Pero el miedo en algunos casos es muy bueno porque te mantiene alerta, te mantiene activo, ¿sí? Pero el problema viene cuando tú dejas que el miedo te controle. Entonces, como tú me decías, obviamente da miedo salir de tu zona de confort, de irte a vivir en un país donde hablan otro idioma que no es el tuyo, probablemente dejando tu familia. Definitivamente sí, te da miedo. Pero ahí es qué tanto te controla el miedo a tu vida. No es malo sentir miedo, es totalmente normal, es parte del ser humano. El único detalle es que el miedo no controle tus decisiones, ¿no? Y ahí se convierte, como tú me decías, en que ese miedo es el que te activa, ¿no? Para estar alerta, para avanzar, para estar pendiente, pero no te controla, para no dar el paso que debes dar. Entonces eso es súper importante tomar en cuenta. No es malo tener miedo, todos tenemos miedo frente a una entrevista, frente a una nueva charla, y eso hace que las cosas funcionen mejor, pero que no te controle. Sí, definitivamente. Y
Si le dieran a escoger algún lugar del mundo a donde quisiera trabajar, ¿cuál sería? ¿En qué lugar le gustaría hacer un trabajo de una línea de investigación o algo así? Bueno, toda la vida me ha encantado viajar. Me encantaría conocer Madagascar y trabajar en Madagascar. Eh, desde la perspectiva que yo estudio, muchísimas plantas y la evolución de plantas en islas como en el caso de Madagascar, como de Australia, Nueva Guinea, son completamente diferentes, ¿no? Entonces hay muchas plantas súper interesantes desde la perspectiva de evolución en Madagascar, ¿no? Entonces me encantaría tener una línea de investigación allá para comparar qué es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en esas islas como Madagascar y en los Andes donde yo trabajo, porque muchos investigadores hablan de que estos bosques, por ejemplo, donde yo trabajo, viven en como especie de islas en cada una de las montañas de los Andes. Entonces se podría comparar con estas islas que tenemos realmente en otras partes del planeta. Sí, muchas gracias. Usted es docente y además es divulgadora científica. ¿Qué le gusta más, ser docente o ser divulgadora? Yo diría que las dos. Creo que, bueno, en el paso del tiempo me di cuenta que me gustaba mucho enseñar, ¿no? Y conversando con mis estudiantes me di cuenta que llegaba a ellos, porque eso también es otra cosa, ¿no? Es decir, bueno, yo enseño, pero también es empezar a preguntarte, ¿estoy llegando a los chicos? ¿Está interesante la materia o se duermen? O ahora que estamos en clases virtuales, me apagan la cámara y no sé si están dormidos o están despiertos o están haciendo otras cosas. Entonces los chicos, mis estudiantes me dicen que les parece súper entretenidas las clases, que sí estoy llegando. Y creo que eso es parte de, indirectamente, o un tipo de divulgación científica, ¿verdad? Entonces yo creo que aprendí realmente a hacer divulgación científica en mis clases, con mis alumnos. O sea, ellos fueron los primeros a los que divulgué ciencia. Y este proceso de divulgación científica realmente se dio hace pocos años con la red. Cuando creamos la red de mujeres científicas, decidimos trabajar en redes sociales y ahí empezamos. O sea, empezamos a aprender y sin darnos cuenta nos convertimos en divulgadoras científicas de ciencia de mujeres para mujeres, sin darnos cuenta. Y fuimos aprendiendo en el camino y ahí nos dimos cuenta lo importante que es transmitir lo que nosotros conocemos en ciencia, porque si no se queda en este mismo grupo de científicos que ya estamos convencidos. Entonces necesitamos abrirnos para llegar a la sociedad. Entonces no te podría decir me gusta el uno o el otro, creo que ambos son compatibles y se interrelacionan entre sí. ¿Y usted en algún momento ha pensado en dejar uno y dedicarse más al otro, aunque son compatibles, pero ha sentido como dedicarse más a uno o a otro? Sabes que no me he hecho esa pregunta todavía, pero puede ser que en un futuro decida por uno de los dos. Ahora he tratado de compaginar ambos. Digamos que la divulgación científica por el momento es mi hobby, ¿no? Porque también es un proceso de aprendizaje. Aquí en el Ecuador la divulgación científica recién está empezando, entonces ese también es el otro aspecto. A través de ser profesora y de hacer investigación recibo un sueldo, cosa que la divulgación científica por el momento todavía es como te digo, mi hobby. Pero quién sabe en un futuro, o sea, no sé, tendría que pensarlo, ya te contaré en un futuro. Perfecto, muchas gracias. Y, por ejemplo, ahorita que había mencionado que las redes sociales son algo que ha tomado mucha importancia en la divulgación científica, ¿usted ha pensado en hacer algo más como una página o algo especial para que
se haga más fuerte esta divulgación científica entre mujeres, entre todos los científicos? Bueno, nosotros en la red hemos ya iniciado algunos procesos. Entonces, bueno, nosotros como la red manejamos una página de Facebook, una página, Twitter, una cuenta de Twitter. Tenemos bastante alcance, mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado. Justamente la semana pasada en Facebook llegamos a 6 millones de personas el último mes. Tenemos cerca de 50,000 seguidores. En el Twitter estamos con 10,000 seguidores y igual tenemos un alcance súper grande, más de 100,000 al mes. Entonces, pero eso que implica un trabajo que a veces no se ve, ¿no? Estar viendo contenido, estar compartiendo cosas, o sea, tenerle la página todo el tiempo activa. Tenemos una pequeña cuenta de Instagram que todavía no la tenemos muy activa. ¿Por qué? Porque implica mucho más trabajo y así como te decía, la divulgación científica para las personas que estamos en la red es nuestro hobby. O sea, todas tenemos nuestro trabajo, nuestras investigaciones y utilizamos la red y las redes sociales justamente para visibilizar a las mujeres, pero implica un trabajo arduo. Entonces nosotros lo que nos centramos un poco es a trabajar cada una, que las científicas tengan su propia plataforma, es decir, que utilicen las redes de la red para que ellas se promocionen su Twitter, promocionen su Facebook. A veces hacemos videos, también estamos pensando en tener un canal de YouTube, ¿sí? Pero para eso realmente necesitamos tener todo un personal de comunicación y también prepararnos para eso, y eso sí estamos haciendo. Entonces ya tuvimos un curso, por ejemplo, de comunicación, de cómo manejar las redes. Igual vamos a tener un nuevo taller acerca de comunicación científica para investigadores o cómo divulgar, ¿no? Entonces, porque también tenemos que prepararnos para manejar correctamente las redes. Estamos en eso, estamos en proceso, así que ya te contaré y les enviaré los enlaces cuando tengamos más días de divulgación científica. Claro que sí, muchísimas gracias. Y hablando en este sentido de que estamos en pandemia y de las redes sociales que han tenido mucho mayor alcance por esto, ¿cree que la ciencia será más apoyada en un futuro? Esperemos que sí. Justamente antes de que empiece la pandemia, aparecieron unas encuestas de una organización internacional que hablaba acerca de la credibilidad de los científicos en diferentes países. Y Ecuador tenía una credibilidad, o mejor dicho, los científicos en el Ecuador tenían una credibilidad del menos del 10%, ¿no? Simplemente para que tengan una perspectiva de la realidad que vivimos en mi país, que probablemente es muy similar a muchos países latinoamericanos. Y la idea, y muy probablemente, no he visto nuevamente una encuesta en este año, muy probablemente la credibilidad de los científicos ha ido en aumento con este proceso de pandemia. ¿Por qué? Porque los científicos tuvieron que empezar a hablar, tuvieron que convertirse en esos divulgadores científicos, porque muchas veces los procesos de comunicación de los gobiernos no fueron lo suficientemente fuertes ni cercanos a la población, ¿no? Entonces, y ustedes vieron que a nivel internacional muchas de las personas que se convirtieron en voceras de la pandemia eran científicos, ¿no? Entonces creo que eso fue sumamente importante que pasó en nuestros países. Ahora lo importante también es mantener esa credibilidad, mantener esa presencia. No sé cómo han vivido en sus países, pero en el caso del Ecuador, de pronto ya tenemos un científico que me habla en los noticieros estelares, ¿verdad? Entonces, ese ya es un espacio importante que no debemos perder, ¿no? También ya tenemos que el área de ciencia y tecnología de periódicos digitales o periódicos impresos, el área de ciencia ya se pone más énfasis, ¿no? Y aparece en primera plana
que usualmente antes no aparecía, ¿verdad? Entonces, pero ahí también viene el otro lado, no solamente el preparar a periodistas científicos, sino también que los científicos sepamos comunicar mejor. Porque nosotros también a veces nos pasa muchísimo que estamos acostumbrados a conversar con otro científico, pero no sabemos cómo comunicar a la persona común y corriente de nuestros países, ¿verdad? Entonces es tratar de salir de esta zona de confort de los científicos, porque no es lo mismo hablar para un congreso, para escribir un artículo científico, que escribir para el periódico, ¿verdad? O dar una charla en un congreso que dar una charla a unos estudiantes de colegio. Y entonces eso se necesita práctica, preparación, ganas. Y creo que eso es importante. Ojalá, como te decía anteriormente, la credibilidad y el espacio para los científicos vaya en aumento, pero sobre todo que se mantenga en nuestros países. Que después de la pandemia sigamos teniendo ese espacio en los noticieros, en los periódicos, en la radio, en las redes sociales, y que no lo perdamos. Y eso creo que es un trabajo de todos y todas. Sí, hay que aprovechar esta oportunidad que nos está dando la pandemia. Y también, precisamente gracias a la pandemia, se han visto muchos desarrollos de bioemprendimientos. ¿Usted cómo los ve? ¿Qué piensa respecto a eso? ¿Se animaría a tener una empresa, un bioemprendimiento? Sí, me parece sumamente interesante, como tú lo has dicho, ese espacio de bioemprendimiento que ha surgido. La importancia de la perspectiva de la biotecnología en nuestra vida común y corriente. Entonces yo creo que es sumamente importante. No tengo a mediano plazo un bioemprendimiento personal. No me cierro definitivamente que no. Y en países como los nuestros, en donde la biodiversidad está ahí, ¿no? Entonces, creo que el potencial de hacer bioemprendimiento es un área sumamente interesante, especialmente para jóvenes como ustedes, ¿no? Creo que son unas excelentes condiciones que se van a dar. Yo creo que muy probablemente después de la pandemia existen también áreas de inversión que están poniendo justamente en en el área biológica, biotecnológica, están invirtiendo justamente porque ven, especialmente después de la pandemia, que tenemos que cambiar nuestra estructura de cómo manejamos como sociedad, regresar a la naturaleza, encontrar muchas respuestas en la naturaleza, y ahí está una base para todos estos nuevos negocios asociados al bioemprendimiento. Así que definitivamente les animo a que trabajen en ello, inviertan en ello. Creo que hay un gran futuro en esa área. Exactamente. Y hablando sobre eso, ¿cómo cree que se relaciona el trabajo de las ciencias con emprender? ¿Cuál sería como la mejor manera de poder hacer que sean compatibles? Porque a veces no es tan fácil hacer emprendimientos que sean tan efectivos si están relacionados a las ciencias. Tu pregunta es excelente en el sentido de asociarse. Yo creo que en los últimos años nos hemos dado cuenta desde la perspectiva científica que no puedes hacer ciencia solo, ¿sí? Entonces tienes que abrirte a grupos de colaboración. Y exactamente eso también funciona en el bioemprendimiento. Entonces, por mucho tiempo en nuestros países ha estado la universidad por un lado, la industria por otro, ¿sí? Los empresarios por un lado. Entonces necesitamos trabajar en conjunto. Necesitamos sentarnos a preguntarnos qué es lo que necesita nuestra sociedad, qué es lo que necesitan las empresas de nosotros, ¿no? Entonces pueden empezar como pequeñas investigaciones en las universidades para dar respuesta a uno o dos problemas, pero ya empieza como una investigación pequeña
y después de eso se pueden generar como pequeñas incubadoras dentro de las universidades, como pequeñas empresas o mini empresas para una vez que ya vayan creciendo puedan separarse, ¿no? Pero eso obviamente con apoyo también de estas empresas. Entonces de ahí creo que es muy importante empezar a trabajar en esos enlaces entre la industria y la universidad. Y también va el otro lado, que estas industrias grandes empiecen a pensar en ciencia, en tecnología. Las grandes empresas de los países desarrollados invierten mucho en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque pueden tener un producto, pero ese producto no les va a durar para toda la vida. Tengo que hacer investigación para mejorarlo, para pulirlo, para sacar otro producto, ¿no? Entonces, muchas veces nuestras empresas no invierten en ciencia y tecnología y están centrados en producir, pero también necesitamos el invertir en ciencia y tecnología. Y ahí viene un poco tal vez el enlace que necesitamos entre la ciencia y que podría ser o la academia y justamente la industria. Para encontrar ese enlace pueden ser las universidades donde se hagan esas pruebas que necesitan la empresa y la universidad o los estudiantes puedan entender el proceso de las empresas, ¿no? Haciendo pasantías, entendiendo y dando respuestas a las interrogantes de justamente las empresas. Entonces, yo creo que ahí está la clave, el tratar de buscar esos sitios de emprendimiento. Otra de las áreas que me parece muy interesante es que muchos organismos o gobiernos locales han empezado a generar este proceso de incubación de ideas, dar fondos semilla, ¿no? Justamente para crear estos espacios creativos donde puedan surgir nuevas ideas, ¿no? Y en donde también las universidades, laboratorios privados puedan participar y de esa manera apoyar estos emprendimientos, ¿no? Y la generación de estas nuevas ideas. Sí, justamente se necesita más apoyo a los jóvenes. Uh-huh. Y hablando de cosas a futuro, ¿usted tiene algún proyecto importante que quiera dedicarse a futuro o qué está en sus planes a futuro? Bueno, al momento hay algunas cosas que quisiera hacer, pero inicialmente en este momento nosotros estamos trabajando en un proyecto muy interesante para nuestro país, para el Ecuador, con dos objetivos importantes. El primero es hacer un banco de semillas de plantas andinas para conservación y restauración. Estamos en la primera fase, entonces estamos realmente empezando. Entonces la idea a un mediano y a un futuro es justamente crear este banco de semillas andinas, porque muchas veces tenemos banco de semillas preenfocado solo al área agrícola o de producción alimenticia, ¿verdad? Pero en este caso, con cómo va el cambio climático, cómo se va destruyendo bosques, ecosistemas altoandinos, necesitamos conocer esas semillas de esas plantas, cómo germinar, cómo trabajar y tener este banco de semillas que nos sirva justamente de reservorio para muchos análisis posteriores. Entonces, ese vendría a ser el proyecto en el que quiero trabajar los siguientes años. Como te digo, estamos en una fase 1. Y dentro, este proyecto del banco de semillas es en realidad un subproyecto de un proyecto más grande, que es el generar el banco de código de barras genético, la base de datos de código de barras genético para el Ecuador, ¿no? Entonces ese también está en fase 1. Entonces ese también es otro de los proyectos, desde mi perspectiva, interesantes, que es justamente para generar esta base de datos de la biodiversidad del Ecuador, que tiene aplicaciones agrícolas, aplicaciones legales, por ejemplo, para cacería ilegal, para tal ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sigamos con la siguiente pregunta.
De acuerdo a su experiencia y todo lo que he vivido en este gran camino de ser una científica, ¿seguiría en este mundo de ciencias o piensa dejarlo en algún momento o quiere dedicarse toda su vida a esto? Eh, yo realmente me siento muy contenta con lo que hago y probablemente tal vez no salga tanto al campo en el futuro como me gustaría, pero eso no implica que no podría seguir trabajando, ¿no? Y creo que uno de los puntos importantes cuando uno elige una carrera es que te guste lo que haces. Entonces, en realidad, no es algo que te pesa, ¿verdad? Al hacerlo. Entonces, yo espero y ojalá pueda hacerlo, el seguir haciendo ciencia desde diferentes perspectivas, como te decía, tal vez ya no saliendo tan frecuente y caminando tan duro, pero igual, haciendo ciencia tal vez desde el laboratorio, tal vez gestión de la investigación, apoyando la investigación, generando y creando bancos de semillas o generando también áreas de investigación para otros investigadores. Así que espero seguir un buen tiempo aquí. Muchísimas gracias. Ya estamos por finalizar esta ronda de preguntas. Nada más me faltaría hacerle unas 3 preguntas sobre consejos importantes. Y, por ejemplo, cuando se estudia una carrera de ciencias, algunas veces sabemos que hay ciertos obstáculos. ¿Qué recomendaría a las personas que quieren seguir esto para nunca rendirse y no desistir? Uno de los puntos súper importantes es creer en ti mismo. Muchas veces uno se da cuenta que el resto de las personas creen más en ti que tú mismo. Entonces, es súper importante creer en uno, especialmente a las chicas que me están escuchando, ¿no? Porque muchas veces no nos sentimos que somos parte de. Entonces, las chicas usualmente nos sentimos más inseguras en el área científica. Crean en ustedes, crean en ustedes. Busquen ese grupo de apoyo, porque sí, no es fácil, a veces hay desafíos que uno piensa que no puede superarlo. Entonces, busquen a alguien que les apoye, ¿no? Tener ese círculo, ese amigo, esa amiga, ese familiar, ese profesor en el que uno pueda apoyarse, ¿sí? En el que uno pueda confiar. Eso es súper importante. Otro de los aspectos importantes es no se comparen. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino. De pronto les voy a contar un poco lo que a mí me pasaba. O sea, como yo les conté anteriormente, yo fui a hacer el doctorado con ya de mamá de 2 niños, pero todos mis colegas en el laboratorio donde yo estaban eran jovencitos, o sea, habían salido del pregrado, habían hecho su maestría y directo al doctorado, ¿no? Entonces yo decía, ellos están súper jóvenes y van a poder hacer mucho más. Sí, pero yo tuve otro camino, otras decisiones. Entonces, no se comparen, ¿no? Cada uno tiene su camino, cada uno tiene sus realizaciones, cada uno tiene su objetivo y cada uno tiene sus realidades diferentes. ¿Sí? Entonces, no puedes compararte con un estudiante que nació en otro país, con otras realidades, a lo que tú estás haciendo. Entonces, ahí viene también lo que estábamos conversando antes. Cree en ti mismo, valórate mucho, ¿sí? Y también no te compares con los otros, porque tú eres único y tu proceso también va a ser único. Sí, es algo que luego nos falla mucho más en la etapa de siendo jóvenes. Uh-huh. Pero bueno, ¿y cómo motivaría a una persona a que conozca más sobre ciencia, a que se orille más a este camino de la ciencia? Bueno, creo que tenemos, en la actualidad tienes muchísimas opciones para aprender un poco más de ciencia, ¿verdad? Tenemos canales de YouTube, tenemos las redes sociales, tenemos museos de ciencia y tecnología
hermosos en nuestros países, y si no hay en nuestros países, incluso online. Investiguen, exploren. Hay, lo que decíamos hace algunos minutos, hay algunas pasantías. Entonces exploren esa opción. Cuando tú estás joven y tienes las opciones de hacer pasantías, de viajar, háganlo, porque esa es la manera en que ustedes se van a conocer a sí mismos y también van a conocer otras áreas que potencialmente antes no las habían visto. Y de pronto decir, no sabía que microbiología acuática era tan interesante. ¿Sí? Entonces, si tuve la posibilidad de ir o viajar, creo que eso también es súper importante. Viajen, si es posible, antes de hacer su maestría o su doctorado, ¿no? Porque eso también les va a ayudar a conocerse. Realmente estoy listo para, ¿no? Necesito darme un poquito de tiempo más o no. Entonces, ese también es otro de mis consejos. Viajen, conózcanse. Yo creo que es sumamente importante salir y viajar solo, porque a veces, especialmente en Latinoamérica, somos muy pegados a la casa, a papá y a mamá, ¿verdad? Entonces es un poco desplegar las alas, conocerse, ¿sí? Y eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones por ti mismo, ¿sí? Y busquen, exploren opciones, conozcan museos, conozcan ciencia, conozcan científicos, científicas. Habemos muchísimas personas que estamos abiertas a conversar, ¿no? Estamos como en este YouTube, o de pronto acérquense a profesores, a profesoras, a que les cuenten qué hacen, si hay la posibilidad de visitar el laboratorio. Exploren las opciones, que hay muchas más de las que nosotros creemos. Perfecto, muchísimas gracias. Una última pregunta sería, ¿qué consejo o qué le diría a una persona joven para que se pueda motivar a hacer sus gustos, a realizar sus gustos, a hacer sus pasiones? Porque hay veces que una u otra cosa hace que no nos motivemos. Creo que regresaría a lo que te comenté anteriormente, creer en uno mismo, ¿sí? Creer en uno mismo, crean en todo su potencial. Piensen también que muchos de esos desafíos son desafíos temporales, no duran para todo el tiempo, ¿sí? Y que muchos de esos limitantes y muchos de esos desafíos a veces están aquí, están en nosotros, ¿sí? Los límites los ponemos nosotros y eso es importante tener en cuenta, ¿sí? A veces la sociedad, el que dirán, nuestros padres, nuestra familia, nuestros profesores nos han creado límites y nosotros mismos nos ponemos límites. Entonces, ahí viene el hecho también de ir rompiendo esos límites, que va en creer en uno mismo, ¿no? Y buscar apoyo, porque sí hay apoyo, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones que buscan apoyo, que hay becas. Si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer. Entonces, es tener un objetivo claro, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer una maestría, voy a hacer un doctorado. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Está ahí y voy a ir poco a poco luchando para lograr ese objetivo. Entonces, eso es sumamente importante. Los límites están ahí. Tú tienes que romper esos límites. Siempre va a haber límites, ¿no? Y no hay peor cosa que no lanzarte. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te pueden decir que no, pero también te pueden decir que sí, ¿no? Entonces, lánzate. Escribe ese email que te falta. Escribe ese email a ese profesor que le tenías recelo a decir, ¿tiene un cupo para una maestría, para una pasantía? Lo peor que puede pasar es que te diga que no, o te puede decir, ahora no, pero el siguiente semestre sí. Hoy no tengo beca, pero la siguiente sí. Entonces anímate, lánzate. Los límites los ponemos nosotros mismos. Muchísimas gracias por estos tan valiosos consejos.
por su tiempo y sobre todo por todo el conocimiento. Ha sido todo un honor haberla tenido siendo una gran científica en esta nueva sección del canal llamado Conociendo un Científico. No sé si quiera decir unas últimas palabras antes de cerrar. No, muchísimas gracias a ustedes. Creo que lo que están haciendo es muy bueno justamente para todos los científicos, los jóvenes científicos o futuros científicos. Cuenten en lo que podamos. Les invito al Ecuador a visitar. Es un país muy hermoso con muchísimas cosas por hacer y sigan adelante. Muchas gracias. Espero tenerla pronto en eventos futuros de la empresa de Gemplant. También quiero agradecer a toda la comunidad que por estar aquí, por seguir dándonos todo su apoyo, por seguir siguiéndonos. No olviden también seguirnos en todas las redes sociales. Compartan este video para que pueda llegar a más jóvenes, para poder servirles, y también esperemos que esta entrevista les haya ayudado a esclarecer posibles dudas y pues que nos animemos a hacer ciencia. No olvidemos que, como mencionó la doctora, lo más importante es perder el miedo y hacer lo que más queramos. Entonces, esperemos que esto les haya ayudado. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Soy Sofía Santana y hasta pronto.